Continuamos aquí en Tele Santo Domingo y en Ojalá, claro que sí, síganos, Tele Santo Domingo y Ojalá.do. Salgámonos del Teatro Nacional, salgámonos de aquí, de este teatro, hablemos de dos artistas frente a los cuales hay que quitarse el sombrero. Antonio Cabán Vale, el Topo, una flor que se ha cerrado, pero es una estrella que se ha abierto en el firmamento de América Latina. Puertorriqueño, hijo de la patria de Eugenio María de Hostos, de Betances, de Pedro Albizu Campos, y por qué no, de otros muchos tantos, de Lucecita Benítez también, hay que recordarla. Sí, claro que sí, Antonio Cabán Vale, el Topo, que se nos ha ido, protagonista de las luchas de su pueblo y del mejor arte de los años 70, de los 60 incluso, porque Antonio Cabán Vale comenzó muy joven, a los 24 años. Había compuesto una canción que es casi el himno de Puerto Rico, Verde Luz. Verde luz de monte y mar, isla virgen de coral. Es el himno de Puerto Rico. Cuando usted lo escuche se dará cuenta. Para ti quiero tener libre tu cielo, sola tu estrella. Claro que sí. Pero usted conoce probablemente a Antonio Cabán Vale porque Wilfrido Vargas hizo una versión de lo que es una plena de Antonio Cabán Vale. Solina, Solina, ¿quién te dio esa flor? Me la dio Cupido en prueba de amor. Claro que sí. Recordamos a Antonio Cabán Vale, nacido en Moca, así se llama su pueblo, allá en el oeste de Puerto Rico, en el oeste de Borinquen, Moca. Nació allí, Antonio Cabán Vale, en el 42, si mal no recuerdo, según una nota que he leído de Prensa Latina, que lo trata muy superficial, dicho sea de paso. Muy joven se ve que era quien hacía la nota, porque Antonio Cabán Vale merece muchísimo más. Claro que sí. Nosotros lo recordamos aquí hoy en Ojalá y en Tele Santo Domingo, a él que fue un gran luchador, que dedicó una canción, por cierto, a Antonia, aquella gran mártir del movimiento estudiantil puertorriqueño, de las luchas de los años 70 y parte de los 80 también. Canción bellísima también. Y una cantidad porque además Antonio Cabán Vale era un poeta. Escribió 2 libros de poesía. El último de ellos se llama Penúltima Partida o Salida, Penúltima Salida, algo así. Sí, ya esta fue su última salida. Claro. 2 libros de poesía porque era poeta. Hay que oír sus canciones para saber que Antonio Cabán Vale, el Topo, no solamente era un excelente músico, era también un formidable poeta. En un momento en que Puerto Rico estaba en lucha contra la drogadicción, que también fue un problema grave en el pueblo, fue uno de los instrumentos que utilizaron para someter a ese pueblo, como a nuestros pueblos, ha sido precisamente la droga, para alienar a nuestra juventud, sobre todo. A él le pidieron una canción para aquella lucha contra ese problema social. Y es una de las bellísimas tonadas. Demuestra tiernamente tu cariño, con un gesto sencillo. El amor no lo encierres, déjalo salir, decía en esa canción que es muy breve
muy breve, pero qué poesía destila Antonio Cabán Vale el Topo, que se nos ha ido. Otra artista frente a la cual hay que quitarse el sombrero, Susan Sarandon, Estados Unidos, acaba de producir un video con unas declaraciones sobre lo que está ocurriendo en Palestina. Y dice Susan Sarandon que mientras no somos libres todos, no es libre nadie. Dice Susan Sarandon. Qué tremenda frase. Mientras no seamos libres todos, nadie es libre. Mientras quede uno esclavizado, no somos libres, dice Susan Sarandon, en un recuento formidable de lo que está pasando en Palestina, de la masacre que está ocurriendo allí, de la cantidad de médicos que han sido asesinados, más de 500 médicos han sido asesinados, enfermeros, personal de salud, porque están siendo objeto especial de la cacería que se está llevando a cabo. Lo denuncia, por cierto, una médica, una doctora que ha producido una entrevista magnífica en estos días en un diario. Tanya, no recuerdo el apellido porque es un apellido árabe. La doctora Tanya Hassan es uno de sus apellidos. Y denuncia lo que está ocurriendo contra el personal médico, cómo han secuestrado más a cientos y tantos enfermeros, médicos, y los han torturado para que digan que ellos son de Hamas, o que ellos son esto, que son terroristas, que son de lo otro. La cantidad de edificios, de escuelas, hospitales que han sido derribados por la aviación israelí, con orden expresa de derribar escuelas, de derribar hospitales y de derribar todo lo que sea. Ya usted ve cómo han derribado las edificaciones incluso de la Organización de las Naciones Unidas, de la UNRWA. Sí, señor, han derribado los hospitales de la UNRWA, las escuelas de la UNRWA, de la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Han hecho eso, y contra eso se ha revelado esa artista que merece todo el aplauso del mundo, como lo ha hecho Naomi Klein también, y otros tantos pensadores, pero Susan Sarandon ha producido un video que lo he visto en Instagram, ejemplar, modelo, con todo el valor, porque hay que tener valor, se necesita coraje para saber que usted va a ser desaparecido de los medios de comunicación. Todo el que denuncie esta atrocidad es borrado de los medios de comunicación, sea quien sea. Le ha ocurrido y le va a ocurrir a Susan Sarandon y le ha ocurrido a todos, a nosotros mismos que hablamos aquí. Nos banean también en las redes sociales. El algoritmo nos saca de las redes sociales porque esa es la libertad de información en nuestra sociedad. Quitarnos el sombrero es lo menos que podemos hacer frente a Susan Sarandon y frente a este que se nos acaba de ir, pero que se nos queda para siempre, Antonio Cabán Vale, el Topo, puertorriqueño. Diga usted. Con respecto al Topo, solo agregar que visitó la República Dominicana en su momento. Fue parte de ese grupo nutrido de artistas que vinieron al famoso festival 7 días con el pueblo a principios de la década del 70. Uh-huh. Y ya posteriormente también regresó. Y agregar, en el caso del Topo, que ciertamente un gran poeta y un gran escritor, no solo de poesía en general, sino también de canciones. Hizo cantidad de canciones.
sino que goza del respeto y el aprecio de toda la clase, si se puede denominar clase, de todos los artistas boricuas, tanto los que están dentro de la isla como fuera de ella. Y que todos reconocen en él una impronta muy particular, que es haber ayudado a dar el salto dentro de la corriente, digamos, de canciones de protesta, canciones de contenido social, como se le llamó, muy influenciada en su momento también por la trova cubana y marcado por esa necesidad de que los artistas acompañaran y se sumaran a la lucha de nuestros pueblos por la democracia, por la libertad, en fin. Pero tiene en particular una impronta que se les reconoce, insisto, que es el de haberle dado poesía a esa lírica, a la lírica predominante. Pues se afilió, como digo, en defensa de esos valores, en defensa de esas causas populares, pero que en el caso de él, pues dio el brinco hacia e influenció a los demás para decir las cosas, llevar el mensaje, pero diciéndolo bellamente, poéticamente. Y esto asociado también al hecho de que fue alguien que rescató o sacó del anonimato en gran medida muchas de las manifestaciones del folclore boricua. O sea, fue parte de su... no deja abandonada la plena porque llegó la salsa. Vamos a decirlo de esa manera. Es alguien que no solo con la plena, sino con otros muchos. Porque en el caso en particular de los boricuas, tienen uno de los folclores más ricos, más ricos. Son cantidad de ritmos. Aquí hubo también un momento antes de que la dictadura trujillista decidiera cuáles sí y cuáles no. Y los que hicieron comercio con nuestro folclore, así dijeron, bueno, es el merengue, no es el son, o no es la mangolina, o no es el carabiné, sino que este merengue de salón, hecho en el formato Big Band, muy por grandes músicos, porque eran grandes músicos. Pero en el caso de Puerto Rico, pues este señor también jugó un gran papel en ese sentido. Rescatar, no dejar que eso muriera. Pero además, y hay que rescatarlo eso, no emigró, porque parte de no solo la droga o no solo otros recursos de los que se valieron, fue sacar al pueblo boricua de su territorio. Porque el patriotismo y el sentido nacionalista atraviesa también por el arraigo. O sea, bueno, usted se va, para donde usted se va, usted termina agradeciendo al que le da miel, leche y miel. Y si eso está lejos de su tierra de origen, usted tiene nueva patria, sin lugar a duda, cuestión de tiempo, probablemente de una generación. En el caso del topo se quedó en la isla. Una isla que al día de hoy está prácticamente despoblada. Que solo en los últimos 2 o 3 años, más de probablemente 2 millones de boricuas han salido de es una zona franca. Es una zona franca. Entonces, cabe recordar la visita y el vínculo que estableció Antonio Cabán Vale, el Topo, con el pueblo dominicano. Fue solidario con nosotros y aquí fue muy querido también y es muy recordado. Tuve la oportunidad de escuchar un discurso de doña Susan Sarandon recibiendo un premio en España, no recuerdo ahora cuál de estos premios,
en donde ella hace, bueno, si no ese mensaje o ese video al que usted ha hecho referencia, ella se refiere al tema y ciertamente dice eso o reitera eso. No somos libres mientras haya alguien que no lo sea. Y esa señora además muestra la consistencia de su actitud y de su pensamiento solidario con respecto no solo al pueblo judío, que ahora le ha correspondido, sino en general. Es una activista de las buenas causas y de la solidaridad entre los pueblos y entre los seres humanos. Yo quiero finalmente recordar a apenas 48 horas de lo que vaya a suceder en Venezuela en las elecciones presidenciales y demás. Recordar a Hugo Chávez Frías, que no está entre nosotros, más que como recuerdo, como referencia importantísima, por la impronta que dejó en materia de los vínculos entre nuestros pueblos. No solo entre el dominicano y el venezolano, sino de entre nuestros pueblos caribeños. Es una de las grandes muestras, el accionar, la posición, la actitud y la solidaridad de Hugo Chávez. ¿Y por qué lo traigo a cuento? A propósito del topo, pero a propósito de nosotros como pueblos caribeños. Porque lo que se está jugando también es la sobrevivencia del chavismo en Venezuela. Y lo que se quiere derrotar en Venezuela, a propósito de la intervención política norteamericana, tanto en Puerto Rico como aquí o como en Venezuela, lo que se quiere derrotar es esa expresión auténtica de antiimperialismo y de lucha por la independencia de nuestras naciones, a la que ya han renunciado muchos pseudo teóricos y pseudo jóvenes y pseudo nuevos pensadores. No, lo que hay que reivindicar de 20 años de gestión bolivariana, digamos, una parte de la cual le ha tocado a Nicolás Maduro, lo que hay que reivindicar es eso, el chavismo y la necesidad que tenemos nosotros como naciones a las que se les conculca su independencia y su soberanía, reivindicar como actitud internacionalista y antiimperialista al chavismo en esa dimensión. El chavismo que supo ser activamente solidario con todos nuestros pueblos del Caribe y del mundo, pero concretamente del Caribe. Y esperar que, como ya han adelantado los gringos, que no se produzca lo que ellos quieren generar ahí, un baño de sangre, una revuelta y confrontación cívico-militar en la pretensión de hacer desaparecer la impronta del comandante Hugo Chávez. Quédese ahí en Tele Santo Domingo. No se mueva de ahí. Tele Santo Domingo es análisis de la noticia. Tele Santo Domingo es medio ambiente. En Tele Santo Domingo somos cultura, salud, economía, deportes. Tele Santo Domingo, televisión con sabor dominicano.